cigarro electrónico es un dispositivo, como su nombre lo dice, electrónico. Consta de una batería, una resistencia que tiene adentro algodón. Se le pone un tanquecito que tiene líquido y la resistencia calienta el líquido, lo vaporiza y el usuario inhala ese vapor simulando el acto de fumar. Y hay modelos que tienen más o menos potencia. Y esencialmente ese es como funciona. Es un dispositivo que entrega la nicotina a través de un aerosol que no está generado por la combustión. Los compuestos de la solución líquida son propilenglicol, glicerina vegetal o glicerol, saborizantes artificiales y opcionalmente nicotina. No vapear, bueno, depende de qué sustancia esté uno vapeando. La pregunta es parecida a decir si una botella mata. O sea, si la botella se le pone adentro veneno, pues sí va a matar. Pero si se le pone Coca-Cola o un suero o leche, pues entonces no va a matar. Causará los problemas que causen la Coca-Cola o el café o el suero, pero no va a matar. Los muertos en Estados Unidos se deben a que vaporizaron compuestos de THC adquiridos en el mercado negro sin control de calidad y eso obviamente es tóxico y esa es la razón por la que murieron. Pero el vapeo con nicotina no mata. El vapeo con nicotina puede tener ciertos daños a largo plazo, pero 50 millones de personas lo han estado utilizando sin tener problema alguno de este tipo. Eso es un reclamo que se hace, hay gente que afirma eso, los Estados Unidos, la FDA, y aquí en México también hay autoridades que afirman eso. Sin embargo, esa es una hipótesis que habría que probar con datos demográficos y no es un hecho consumado, es un problema legítimo. Lo que sucede cuando uno ve los datos es que el adolescente principalmente hace un uso exploratorio de los dispositivos, pero son muy pocos los adolescentes que transitan a un uso frecuente y los que lo hacen son casi siempre, en gran parte, hay una enorme correlación con los que ya fuman. ¿Cómo es posible que el vapeo esté reclutando adolescentes hacia el tabaquismo si el número de adolescentes que está fumando cada vez es menos? Entonces la respuesta es que no. Hasta la fecha los sondeos no muestran que el vapeo esté reclutando adolescentes hacia el tabaquismo y menos adolescentes que nunca habían fumado. No, podemos afirmar con toda confianza que los daños a la salud que causa el vapeo son significativamente menores, son mucho menores que los que causa el cigarro, y eso se debe a que tienen una química muy distinta. El humo de tabaco es muy distinto al aerosol que produce el cigarro electrónico. El humo de tabaco tiene 7000 compuestos detectados, 70 cancerígenos, mientras que el vapor del cigarro electrónico, el aerosol que produce el cigarro electrónico, tiene únicamente aproximadamente del orden de 100 compuestos detectados, medidos, y de esos aproximadamente unos 4 son tóxicos o cancerígenos, y además esas sustancias tóxicas o cancerígenas se detectan en concentraciones muchísimo menores que en el humo de tabaco. Los líquidos tienen algunos contaminantes, sí, tienen algunas sustancias tóxicas, pero los líquidos no es muy importante porque lo que va a estar en contacto con el cuerpo humano es la vaporización de ese líquido. Ese líquido se va a calentar, va a generar un aerosol, pero lo que importa son los aerosoles, ¿sí? Y repito un poco lo de la pregunta anterior, en el aerosol sí se detectan sustancias tóxicas, pero se detectan no solamente en concentraciones menores que en el humo de tabaco, sino menores que en los umbrales de toxicología, los umbrales laborales. Eso está probado en experimentos. Hay que distinguir entre adicción y dependencia.
La adicción es un concepto difícil de definir, pero la dependencia es un concepto medible. O sea, la nicotina en sí no necesariamente es adictiva, depende cómo entra al cuerpo. Con los parches de nicotina genera muy poca dependencia, con el cigarro de tabaco genera mucha dependencia, y con el cigarro electrónico es más dependencia que con los parches, pero mucho menos que con el cigarro electrónico, y esto también está probado en estudios observacionales. No, es mucho menos, porque el humo de tabaco ambiental viene de dos fuentes: lo que exhala el fumador y también lo que sale de la punta encendida del cigarro. Lo que sale de la punta encendida del cigarro es aproximadamente el 80% de lo que se libera y es muy tóxico. En el cigarro electrónico eso no existe. En el cigarro electrónico no hay una punta encendida del cigarro, no existe, no hay combustión. Entonces el único contaminante es el que sale de la boca del vapeador. Ahora, el humo de tabaco se queda en el ambiente, es un medio, es un aerosol también, pero es un aerosol que se queda en el ambiente, que persiste, mientras que el aerosol que genera el cigarro electrónico se disipa, por cada bocanada se disipa en 2 minutos. Entonces las personas, cuando están en un lugar donde alguien fumó, están expuestas por un tiempo muy largo a un aerosol que es bastante tóxico, mientras que los que están en un lugar donde alguien ha usado el cigarro electrónico únicamente están expuestos por 2 minutos y a un aerosol que es de mucho más baja toxicidad. Entonces el daño a terceras personas pues, es prácticamente insignificante, mientras que el humo de tabaco ambiental sí puede ser dañino precisamente por estas características que he mencionado. En realidad no hay una razón médica para prohibir el vapeo en todo espacio interior, mientras que con el cigarro sí hay razones para prohibir su uso en todo espacio interior público. Siempre existe ese problema, pero con cualquier consumible, por ejemplo el tequila o los helados o cualquier producto alimenticio, siempre hay problemas de contaminación cuando no se adquiere el producto en lugares que tengan la marca registrada y que haya una regulación. También en el cigarro electrónico existe ese peligro, pero es importante enfatizar que esto es particularmente peligroso en el caso de la vaporización de compuestos de THC, porque el proceso químico de elaboración de esos procesos es muy caro, y entonces si lo hace el mercado negro pues lo va a hacer mal. En el caso de la nicotina es menos peligroso, pero también es importante que esté bien regulado. Sí, esa es la estrategia que nuestra asociación Pro Vapeo México promueve en México, y es el hecho de que el fumador debe de tener la opción de poder consumir nicotina a través de un medio que sea de mucho menos toxicidad que el cigarro convencional. Y bueno, obviamente lo mejor sería pues, que el fumador deje de fumar y tampoco use el cigarro electrónico, pero es muy difícil dejar de fumar. Los métodos tradicionales no son muy buenos, el cigarro electrónico es mucho más eficiente, y entonces es una buena opción. El fumador debe tener la opción de poder consumir nicotina con un producto de mucho menos toxicidad. Las autoridades deben de facilitar esto, es una ganancia de salud pública, y es una estrategia que está llevándose a cabo en todo el mundo. Pro Vapeo México es parte de la red internacional de organizaciones de consumidores de nicotina. Promovemos en todo el mundo este enfoque de reducción de daños, y también quiero mencionar que la reducción de daños también existe en otras sustancias. Mucha desinformación. Las autoridades en México, la Secretaría de Salud, COFEPRIS, CONADIC, el INER, el Instituto Nacional de Salud Pública, en todos sus comunicados están llenos de desinformación, medias verdades, falsedades, exageraciones, y sí, eso es muy malo porque confunde al fumador. O sea, el fumador no se le debe de
poner obstáculos a un fumador que quiere consumir nicotina con un producto de reducción de daños, de menos. Ahora dicen que no reduce los daños, que no es cierto, pero eso es falso. De hecho, hay fuente, es importante mencionar que en el Reino Unido es un país avanzado, con un sistema de salud pública muy eficiente, muy bueno, y en el gobierno británico el cigarro electrónico es parte integral de su política de salud pública, que muestran que verdaderamente el cigarro electrónico sí reduce los daños. Y pues si ellos tienen fuentes que dicen que el cigarro electrónico es tóxico, bueno, vamos a debatir porque nosotros tenemos fuentes distintas. Vamos a ver cuál fuente tiene más sustento científico. Ese es un efecto pernicioso, un efecto malo, un efecto desafortunado de las políticas que está siguiendo el gobierno y otros gobiernos fuera de México también, que están atacando al producto de reducción de daños y mantienen al producto tóxico. Entonces, la verdad no debería de ser así. Se debería de favorecer al producto de reducción de daños y restringir al producto tóxico. Y esa es una información muy importante que las autoridades deberían de dar al fumador, decirle que este es un producto menos tóxico. Y bueno, ya dependerá del fumador. Hay fumadores que van a preferir seguir usando el cigarro, pero por lo menos deben de tener la información y las autoridades deben de propiciarlo. Por ejemplo, si le cobran el mismo impuesto, si lo regulan igual que el cigarro de tabaco, entonces la señal que tiene el fumador es que son los mismos riesgos y entonces no va a migrar a un producto nuevo, se va a quedar en el producto establecido que es tóxico. Entonces es una situación muy desafortunada y que puede tener consecuencias no deseadas, como que el aumento del tabaquismo. ¿Sí? El cigarro electrónico tiene un potencial de salud pública y es importante que los fumadores lo conozcan. Las autoridades deben de transmitir ese mensaje y deben de regularlo de manera que el fumador tenga un acceso fácil a los productos de daño reducido.